tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos un equipo conformado por Osiris Carrasco Rodríguez, Benjamín Uriel de la Fuente Benítez, Diego Hernández Castillo, Daniel Lucir Flores Flores. Somos alumnos del cuarto semestre Grupo B para la materia de Historia por la maestra Estela Rico Pérez. Les presentaremos nuestro producto integrador. Este podcast tratará sobre la importancia del movimiento estudiantil de 1968 para la construcción de la democracia en México. Sean bienvenidos a este podcast, el cual hablaremos de un tema que dejó temblando a México durante bastante tiempo y que hoy en día lo recordamos. Pero para empezar, ¿qué fue el movimiento estudiantil? Aquí a la voz de puto el que no cante. El movimiento estudiantil de 1968 tuvo carácter social, ya que además de los participantes, los estudiantes universitarios, preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales, tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Es una fuerza joven, de espíritu libertario, que lucha por las reivindicaciones sociales en busca de hacer cumplir la justicia y la equidad de los pueblos. No defienden ideologías imperialistas ni regímenes totalitarios, solo buscan la mejora social y política de una nación. El movimiento estudiantil tuvo origen aparente el 28 de julio por un pleito entre estudiantes de escuelas vecinas. Las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico IPN y la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. Enfrentamientos estudiantiles. El 22 de julio de 1968, estudiantes del IPN y de la preparatoria Isaac Ochoa Terena se enfrentaron con dos grupos porriles. Estos grupos se hacían llamar los Ciudadelos y los Arañas. Los granaderos intervinieron en el enfrentamiento e hirieron a varios estudiantes arrojándoles piedras. Este hecho fue el disparador de la serie de marchas. Dos puños cabeza libre. Desigualdad y falta de representación. El crecimiento económico que atravesaba el país en aquella década no se tradujo en una distribución de la riqueza. A esto se le sumó que desde la Segunda Guerra Mundial las clases bajas eran víctimas de las fuerzas de seguridad de aquel país. Un factor extra fue que los jóvenes estudiantes de clase media no encontraban un representante entre las figuras y espacios políticos de aquella época. No importa. Contexto internacional. En el mundo, los estudiantes también encabezaban una serie de movilizaciones que tenían diversos objetivos, como el fin de la guerra de Vietnam en Estados Unidos o un socialismo con rostro humano en Checoslovaquia. Lo ocurrido en México no fue un hecho aislado, sino un ejemplo más de jóvenes que quisieron tener protagonismo en una serie de transformaciones o revoluciones que consideraban las necesarias para la sociedad. Cuba como norte. Un caso puntual de aquellos años y que fue inspirador para los jóvenes de distintas partes del mundo occidental fue la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro, el cual era un ejemplo de que la revolución sí era posible. Y algunas de las consecuencias fueron: Transformación. Luego del repudio social que recibió el gobierno mexicano como consecuencia de lo acontecido, la llegada de un nuevo presidente, Luis Echeverría, en reemplazo de Gustavo Díaz Ordaz, trajo aparejada una serie de cambios internos. El flamante presidente de aquellos años optó por dejar fuera del poder a todos los funcionarios a los que la sociedad señalaba como responsables de la masacre estudiantil. Críticas y transformaciones. Los estudiantes fueron quienes inauguraron algo nunca antes visto en aquel país, un duro cuestionamiento a quien era el presidente de aquel entonces. Pese al descontento social de aquellos años, fue el movimiento estudiantil quien llevó la voz constante en contra de las autoridades. Masacre. El número de estudiantes y manifestantes fallecidos en Tlatelolco sigue sin conocerse, pero se habla de entre 300 y 400 muertes por parte de las fuerzas de seguridad. A esto se le debe de sumar más de 1,200 detenciones. El movimiento del 68 impulsó nuevos referentes políticos y movimientos sociales, la emergencia de la diversidad sexual y el nuevo feminismo, la expansión de la educación superior y el crecimiento del pensamiento crítico y las ciencias sociales. Puso las bases para alcanzar las libertades que se gozan actualmente en México e impulsó la vida democrática. Asimismo, despertó la conciencia de la importancia que debe existir en la negociación pacífica entre las autoridades de gobierno y la población para evitar hechos de violencia.
Finalmente, podemos señalar que este movimiento ha tenido gran trascendencia en la vida democrática del país, ya que a pesar del derramar sangre de personas inocentes, logró no solo restarle legitimidad y credibilidad al sistema autoritario de ese entonces, sino también creció el proceso democrático de México. A surgir con mayor fuerza los partidos políticos de oposición, se crearon más instituciones en el ámbito electoral, surgieron organizaciones no gubernamentales, ONG, y medios de comunicación independientes, con lo cual inició el camino de nuestra incipiente democracia mexicana. En conclusión, podemos decir que en este momento fue algo que marcó muchísimo a nuestro México, que gracias a ello conseguimos algunas cosas importantes, pero ¿a qué precio? Muchas familias de luto por grandes héroes de la patria que lucharon hasta su último suspiro. Recordemos que nuestro México tiene muchas cosas hermosas y nuestra historia jamás pasará a ser tercera, será nuestra gran historia. Esta triste canción de amor. Espero les haya sido de agrado este podcast, que les haya entretenido y que les haya gustado. Hasta pronto.